si ya tenemos, o sea, hablemos acerca del espacio de sucesiones convergentes. Entonces, vamos a mostrar que los límites, el concepto de límite, pues tienen unas propiedades muy importantes, a saber, si consideramos la suma de dos sucesiones convergentes, la sucesión resultante es una sucesión convergente y de hecho el límite de esa sucesión converge a la suma de los límites. Si multiplicamos dos sucesiones convergentes, el límite del producto de dos sucesiones convergentes converge al producto de los límites. En particular, si una sucesión es constante, pues se puede decir ya de entrada que la sucesión converge, ¿no? Entonces, si multiplicamos una constante por una sucesión convergente, pues eso converge al producto de la constante por el límite de la sucesión. Y finalmente, si tenemos que este cociente está bien definido, es decir, si todos los elementos de la sucesión y son distintos de cero y convergen a un valor distinto de cero, entonces el cociente converge al cociente de los límites, ¿no? Vamos a demostrar en primera instancia el inciso 1, ¿no? Entonces, sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de xn, pues es a. Entonces, simplemente lo escribimos la definición de convergencia de esta manera. Y también sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de yn es b. Entonces, escribimos aquí la definición de este concepto. Entonces, aquí tenemos dos momentos a partir de los cuales estas desigualdades se satisfacen. ¿Ok? Entonces, ya hemos estado en una situación similar a esta. Cuando este tipo de cosas pasan, lo que hacemos simplemente es considerar el elemento máximo entre n1 y n2. Entonces, si tomamos el momento máximo a partir de los cuales estas sucesiones se satisfacen, pues ambas sucesiones se satisfacen de manera simultánea. Entonces vamos a verificar eso. Tomamos n como el máximo y entonces ambas desigualdades se satisfacen. Tomamos entonces la diferencia de xn más yn menos la suma de los límites y aplicamos desigualdad del valor absoluto del triángulo. Desigualdad del triángulo. Entonces esta diferencia asociamos xn con a, yn con b. Entonces el valor absoluto de la suma de esas diferencias es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Pero como n es mayor que esta n, entonces n es mayor que n1 y n2 simultáneamente, estas dos desigualdades se satisfacen. Entonces esta parte es menor que epsilon medios, esta parte es menor que epsilon medios, entonces la suma es menor que epsilon como se quería demostrar. Entonces hemos demostrado que la suma, el límite de una suma es la suma de los límites. Ahora, bueno, siempre y cuando los límites existan, ¿no? Vamos a probar la segunda afirmación. La segunda afirmación es la del producto. Entonces, pues de entrada, como la sucesión y es convergente, sabemos que en particular esa sucesión tiene que ser acotada. Entonces hay un número positivo tal que satisface esta condición. Y entonces tomamos epsilon 1 de esta forma, definido como epsilon sobre 2c, como c es mayor que 0. Epsilon 1 en particular, pues sí va a ser mayor que 0, siempre y cuando epsilon sea mayor que 0, ¿no? Entonces, para esta epsilon 1 en particular se satisface que hay un momento a partir del cual la diferencia entre xn ya cae por debajo de ese valor epsilon 1. Entonces, también tomamos el epsilon 2 como epsilon sobre 2a, donde a es el límite de la sucesión, digamos, xn. Entonces, ¿qué tenemos? Para esta epsilon 2 también podemos decir que hay un momento a partir del cual esta desigualdad se satisface. Ya, si ustedes se fijan, estoy poniendo la misma n para las dos desigualdades. ¿Por qué? Pues porque podemos tomar el máximo y vamos a tener que las desigualdades se satisfacen de manera simultánea. Entonces, ahora sí, tomamos la diferencia entre xn por yn menos a por b. Y lo que hacemos es introducir un cero mañoso. Aquí está ese cero mañoso, a por yn. Entonces, esta suma dentro del valor absoluto por propiedad de desigualdad del triángulo es menor o igual que esta suma de valores absolutos.
Entonces, ahora bien, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos, aquí podemos factorizar yn. Entonces vamos a tener el valor absoluto de yn multiplicado por xn menos a. Pero xn menos a lo tomamos como menor que epsilon entre 2c. Entonces vamos a tener el valor absoluto de yn menor, valor absoluto de yn multiplicado por el valor absoluto de xn menos a, que es menor que el valor absoluto de yn por, en este caso, epsilon sobre 2c. Pero como yn está acotado, digamos, por el valor c, entonces, en particular, esta expresión va a ser menor que c por epsilon 1, y c por epsilon 1 es e medios. Un argumento similar, aquí factorizamos a, tenemos valor absoluto de a por yn menos b, pero el valor absoluto de yn menos b es menor que epsilon 2, entonces esto es menor que valor absoluto de a por epsilon 2, y valor absoluto de a por epsilon 2 es simplemente epsilon medios. Entonces aquí tenemos epsilon medios más epsilon medios, pues nos da justamente epsilon. Y se sigue que el producto de sucesiones es convergente. Entonces, si tomas, digamos, la sucesión constante, como les decía, aplicando 2, obtenemos justamente el caso del inciso 3, ¿no? El producto de una sucesión convergente por una constante, pues es, digamos, el producto del límite por la constante. Demostramos ahora el cuarto inciso. Esta es un poquito más truculenta. Suponemos que el límite de y es b, y tomamos epsilon prima dada por esta expresión que tenemos aquí, con epsilon mayor que 0. Entonces sabemos que para esta epsilon prima hay un momento al partir del cual se satisface esta desigualdad. ¿Cómo sé qué epsilon voy a tomar? Esa es una pregunta constante. Yo les sugiero primero que escriban la definición, traten de ver, o sea, como por ejemplo aquí, traten de ver qué es lo que les hace falta, y luego, ya que llegaron, digamos, a un punto más o menos accesible, traten de empezar a utilizar las propiedades que se requieren. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar que yn es una sucesión acotada por ser convergente, y bueno, pues el hecho de multiplicar por xn menos a sugiere que la epsilon que vas a considerar pues debe de ser algo de la forma epsilon sobre la cota que tomaste para yn. Entonces, como quieres que esta suma de epsilon, pues tienes que de alguna manera meter por ahí epsilon medios en ambas desigualdades. Entonces, más o menos esa es la idea que se está utilizando para calcular este tipo de epsilon. Entonces, sabemos que se cumple una desigualdad del triángulo general. Entonces, aquí tenemos la siguiente desigualdad del triángulo. Entonces, aplicando justamente esta desigualdad del triángulo, lo que sabemos es que el valor absoluto de yn menos b en particular es más grande que el valor absoluto de b menos yn, y eso es menor, digamos, que epsilon prima. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente movemos yn de este lado y esta parte del lado izquierdo, y obtenemos que el valor absoluto de yn es mayor o igual que b medios. Entonces, ahora sí, tomamos la diferencia entre 1 entre yn y menos 1 entre b. Lo que queremos demostrar es que la sucesión 1 entre yn converge a 1 entre b. Resolvemos entonces estos cocientes, esta expresión que tenemos aquí. Llegamos a la expresión que tenemos de este lado. Y lo que sabemos es que yn menos b, para n suficientemente grande, está por debajo de este epsilon primo. Entonces esto es menor que 2 entre el valor absoluto de b cuadrada por el valor absoluto de yn menos b. Esta desigualdad de donde se sigue del hecho de que tomaste yn más grande que b medios, ¿no? Entonces de aquí simplemente despejé, más bien
volteé esta desigualdad y multipliqué por yn menos b y b, ¿no? Entonces de esta desigualdad se sigue esta que tenemos acá. Y ya, prácticamente terminamos porque yn menos b vamos a buscar que sea menor que epsilon, ¿no? Bien. Otra propiedad que tienen los límites, pues es la preservación de desigualdades. Entonces, una propiedad que tienen las sucesiones es que si una sucesión está por debajo de otra, entonces, y son sucesiones convergentes, entonces los límites respetan esa desigualdad. Entonces, el límite, digamos, de la sucesión xn cae por debajo del límite de la sucesión yn, siempre y cuando para toda n en los naturales se satisfaga esta desigualdad. Entonces, vamos a proceder a demostrar esta afirmación. Entonces, sabemos que para toda n en los naturales, xn es menor o igual que yn. Entonces, se sigue que yn menos xn es mayor o igual que 0. Pero esta sucesión, como la suma y producto por escalares de sucesiones convergentes es convergente, esta sucesión es convergente. Entonces, esta sucesión, de hecho, converge a la diferencia de los límites, digamos y menos x. Pero como es una sucesión de elementos no negativos, el límite también es no negativo. Entonces se concluye que y es mayor o igual que x, es decir, que el límite de yn es mayor o igual que el límite de xn, tal y como se quería demostrar. Un hecho que pues resulta directamente de la definición es el siguiente. Tomamos dos sucesiones convergentes y supongamos que se cumple esta desigualdad. Entonces, si la sucesión yn converge a 0, esta sucesión de aquí converge a 0, y entonces si esta sucesión converge a 0, xn converge a. Los detalles sería buena idea que ustedes los verificaran. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de estos hechos. Por ejemplo, tomemos la sucesión 1 entre 2 a la n. Inductivamente, se puede demostrar que 2 a la n es mayor que n. Entonces, si 2 a la n es mayor que n, al voltear esta desigualdad tenemos que 1 entre 2 a la n es menor que 1 entre n. Pero 1 entre n converge a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces la sucesión 1 entre 2 a la n converge a 0 y eso es lo que tenemos en esta última parte de la lámina. Otro hecho que sale prácticamente de manera directa de la definición es que si tienes que una asociación converge a un punto, entonces el valor absoluto de la asociación converge al valor absoluto del límite. ¿Cómo vamos a verificar eso? Pues aplicando la desigualdad del triángulo y el concepto de convergencia. Entonces, como xn converge a, para todo epsilon mayor que 0 existe n en los naturales, tal que se satisface esta condición si n es mayor que n. Pero este valor absoluto es mayor o igual que este valor absoluto de aquí. Entonces, para toda epsilon mayor que 0 existe n en los naturales, tal que si n es mayor que n, el valor absoluto de xn menos el valor absoluto de a en valor absoluto son menores que epsilon, y pues eso es justamente la definición de convergencia. Otra propiedad que tienen, digamos, las sucesiones convergentes. Esta es una propiedad, un criterio de convergencia para una sucesión. Supónganse que tienen tres sucesiones. Una, digamos, es más chica que la otra y, digamos, Bn converge a un valor y el Cn también converge al mismo valor. Si se satisface que para toda n en los naturales la tercera sucesión, la sucesión a n, está encerrada entre estas dos, entonces el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión es el límite de las otras dos. Esta se conoce como ley del sándwich. Entonces vamos a probarla. Como se satisfacen estas dos desigualdades simultáneamente,
Entonces la diferencia entre AN